Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar esta clase con vectores en el espacio, ¿no? Lo que vamos a abordar en esta clase es principalmente eh, cuál es el principio de condiciones en vectores en el espacio. Hasta ahora habíamos hablado de prácticamente dos ejes de referencia, el eje X y el eje Y, ¿no? Hasta la descomposición de vectores habíamos relacionado estos dos ejes y habíamos podido descomponer para poder hallar una resultante determinada. Lo que necesitamos ahora es prácticamente recordar, ¿no? Que es un vector, estamos tomando en cuenta como un segmento orientado, eh, que tiene forma rectilínea y que especifica una longitud, dirección y un sentido. Estos sentidos, pero no solamente pueden ser prácticamente dos ejes, lo vamos a mantener pues en tres ejes en esta condición, pero necesitamos determinar algo, ¿no? Llamados también A y B a estos, dicen, no será lo mismo un vector AB que un vector BA, por varias condiciones que ya conocemos. La dirección es fundamental. Las letras nombradas en primer lugar representan el origen del vector, ¿no? Esto es fundamental en vectores en el espacio por el hecho de que principalmente hay un punto de referencia fundamental. Seguimos. El módulo o tamaño de un vector está dado por la longitud del mismo. ¿Y cómo se determina esta longitud? Por las coordenadas rectangulares que tiene este vector. Equivale a una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas. Entonces, el módulo de un vector es prácticamente un número que determina el tamaño, ¿no? Es positivo siempre, solamente es nulo cuando el módulo es cero. El módulo coincide con la longitud, habíamos dicho, tenemos una norma matemática que vamos a utilizar y hemos hecho prácticamente en la representación gráfica. Y vamos a hacerlo a partir de ahora en otra condición adicional. Teníamos ángulos de inclinación y en este tipo de vectores en el espacio vamos a tener no solamente uno, vamos a tener tres ángulos, ¿no? El ángulo de abertura dice que forma el vector con los ejes X y Y en el plano cartesiano. También se podrá adicionar un eje Z, ¿no? Están comprendidos estos ángulos generalmente entre 0 y 180 grados. No existe convención para el giro de estos ángulos directores. Los ángulos directores realmente son prácticamente la relación que tiene este vector con un plano determinado. Por ejemplo, el que forma con el eje X positivo y también podría formar otro ángulo con el eje Y positivo. Por lo tanto, los vectores en el espacio van a estar determinados por un sistema de coordenadas tridimensional, tres dimensiones, y se construye realizando prácticamente un eje adicional que vendría a ser Z, perpendicular al origen de las ordenadas que ya conocíamos, X y Y. Entonces, los ejes de los tres planos lo vamos a determinar por prácticamente intersecciones XY, XZ y YZ. Por lo tanto, un vector en el espacio es prácticamente cualquier segmento que está orientado y que tiene un origen en un punto y tiene su extremo en otro punto, pero obviamente relaciona estas tres dimensiones. En nuestra vida generalmente se generan espacios en tres dimensiones, ya sean abiertos o cerrados. Como observamos en los gráficos, tenemos, por ejemplo, figuras geométricas que determinan prácticamente tres dimensiones en condiciones de existencia, pero también espacios como habitaciones, cuartos, cajas, que generan también esta condición de tres dimensiones, ¿no? Podemos observar como un extremo, por ejemplo, se puede determinar una profundidad, una altura, una longitud determinada que prácticamente estaría relacionada con la existencia de un vector en el espacio. Vamos a seguir. ¿Cómo descompongo un vector en el espacio? Principalmente nosotros vamos a
tener los tres ejes fundamentales para relacionar este vector, que no va a ser idéntico a otro, habíamos dicho. Entonces, lo que yo necesito hacer, y ustedes observan allí, es, por ejemplo, trazar líneas paralelas. ¿Paralelas a cuáles condiciones? A los ejes fundamentales. Fíjense, aquí tengo prácticamente la condición del eje X, el eje Y con verde y el eje Z con azul, ¿no? Yo quiero saber cómo se va a relacionar este vector P, que es en tres dimensiones, ¿no? Necesito hallar rectas paralelas. Fíjense, en el eje X voy a descomponer esa condición y voy a trasladar una recta paralela hasta esa profundidad. Lo mismo voy a hacer para el eje Y. En el caso, por ejemplo, como lo hacíamos en de vectores, lo que yo voy a hacer para el eje del vector P es bajar esa condición que tenemos. Y lo mismo para el eje Z, que sería prácticamente algo nuevo en este aspecto. Le estoy dando ya una profundidad a este vector. ¿Cómo descompongo a grandes rasgos? Fíjense, descomponer el vector P en el plano OABC, ¿no? O es el inicio, vector P, fíjense, y tengo el plano ABC. Entonces, el vector debería estar determinado con posición de los ejes que tienen en cada uno de estos relacionados. Allí tengo el vector P descompuesto hacia el eje para el punto A, relacionada a la aplicación de estas funciones trigonométricas. Seguimos unitarios. Los vectores unitarios, o también denominados versores, son prácticamente aquellos vectores que tienen como módulo la unidad. Y su función es indicar solamente una dirección, un sentido de un vector. Para el sistema de coordenadas, estos vectores unitarios nos ayudan prácticamente a relacionar direcciones y sentidos que coinciden en algún aspecto, poder determinar los ejes de referencia que tengamos para graficar un vector o para relacionarlo en su vector resultante. El modo de obtener un vector unitario es dividir el vector entre su módulo. El módulo es el espacio que ocupa este vector, ¿sabíamos? Por ejemplo, un vector unitario en la dirección P, Px o también Y, Py o también J o también K. Ahora vamos a utilizar ese tipo de nomenclatura. No solamente vamos a denominar como X, Y, Z, sino también podemos nombrarlo como I, J y K, ¿no? Esa va a ser nuestra forma de también nombrar los vectores. El vector posición tenemos entonces. Para el vector posición, nosotros debemos saber que es prácticamente el origen determinado de un punto de relación, principalmente para el gráfico que queramos representar. Es prácticamente el inicio de las coordenadas i, j, k o x, y, z. Y el vector posición relativo de dos puntos me podrá dar en una condición una situación similar a lo que habíamos hecho para la resultante. Entonces lo que yo tengo que hacer es prácticamente restar condiciones de posición entre uno y el otro vector, porque estaría empezando de una condición que no sea 0,0 y podría también obtener la resultante. Vamos a ir culminando en este aspecto teórico porque la siguiente clase tenemos ya ejercicios y tenemos algunas aplicaciones fundamentales. Fíjense algo nuevo acá. Para determinar el vector P1 y el P2 tengo tres valores. En este caso este es en I, J y K o I, X, Y y Z, ¿no? A partir de ahora, vuelvo a repetir, vamos a utilizar la nomenclatura mencionando las condiciones en I, J y K. I es X, J es Y y finalmente K es Z, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?
Dice, vamos a calcular prácticamente el desplazamiento y la distancia entre los puntos 6, 8, 10, menos 4, 4 y 10, ¿no? Para hallar la distancia prácticamente necesitamos hallar el módulo de este valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues elevando todo al cuadrado y sacando raíz cuadrada de este valor. Finalmente vamos a reemplazar estos valores, dar mis valores en esta nueva ecuación. Para el gráfico lo que ha tomado en cuenta es prácticamente el eje X, el eje Y. El punto P sub 1 que está acá ha tomado en cuenta 6 en el eje X, ha bajado prácticamente, esto es por 6, dice 8 en el eje Y, estamos acá para el punto 8 y finalmente 10 en el eje Z y la condición me ha dado en este punto, ¿no? Eso vamos a determinar prácticamente en las siguientes. Cerramos. Quisiera hacer un ejercicio más, pero